Ahora hablemos de un capítulo que es realmente importante para comprender las dinámicas del pentecostalismo. Hablemos del elemento africano en la consolidación del movimiento carismático. Debido a su cálido y carismático encanto, los baptistas fueron especialmente atractivos para la población de raza negra, que ya a mediados del siglo XVII contaban con 100.000 esclavos en el sur. El primer gran impulso evangelizador o proselitista que atravesó las colonias de América del Norte durante los años 1740 a 1750, en el que hubo un significativo renacimiento del fervor religioso en la América inglesa protestante, se ha denominado el Gran Despertar. Con él se fue forjando una identidad evangélica, resultado de la relativización de las distinciones de iglesia y del favor otorgado a las mezclas étnicas. El resultado de todas estas expresiones religiosas mezcladas con los indios y sobre todo con los negros americanos fue el surgimiento del pentecostalismo. La raza negra logra mimetizarse en las nuevas expresiones religiosas debido a que éstas tienen elementos que les permite a ellos vivir la religión como ancestralmente lo habían hecho. Musicalidad e instrumentalidad, movimientos espontáneos, danzas, lenguas extrañas, la figura relevante del fuego que para ellos representaba protección contra malos espíritus y que ahora simboliza el accionar del Espíritu Santo, entre otras cosas, se cosen alrededor del movimiento que tiene la facultad de sacralizar elementos del paganismo con tal que sean a la mayor gloria de Dios. Música, instrumentalidad, danza y querigma eran esenciales en el culto de los negros. Estos elementos actuaban como catalizadores de las más diversas emociones. Esta música rescataba elementos de la música de los blancos, copiaban su forma, pero de fondo eran íntimamente africanas. Letras, ritmos, armonías, la síncopa rítmica, la polifonía, el desplazamiento de los acentos, así como la alteración de las calidades del timbre y también los diversos efectos de vibrato de la música africana fueron utilizados por los negros a fin de transformar los signos blancos en espirituales negros. La escala pentatónica del himno blanco sufrió las mismas aberraciones que según los antiguos musicólogos caracterizaban a la música africana. Con respecto al querigma, estos quedaron fuertemente imbuidos de toda esa fisicidad espiritual, lejos de emular los rígidos, monótonos recitados occidentales. Los ministros negros insuflaban un poderoso sentido dramático a sus discursos. Su ritmo y cadencia convertían sus intervenciones en verdaderas creaciones musicales, en cuyo seno latían tradiciones musicales africanas como la llamada respuesta, que tanta importancia tendría en la evolución musical futura de la música negra americana. Muchas fueron las condiciones que determinaron el nuevo despertar entusiástico, tal como lo afirma Arribas. Otro hecho que favoreció la cristianización de los esclavos negros fue la sistemática prohibición de los ritos, conjuros y prácticas religiosas africanas en las colonias, aunque esta prohibición difícilmente podía resultar efectiva, pues la religión no estaba confinada para los africanos a una celebración periódica, sino que formaba parte de cada acto cotidiano. Es decir, podían impedirse la celebración de los ritos más solemnes, colectivos, pero no podía eliminar el sentir religioso de los esclavos. Ahora bien, para fusionar la psicología religiosa de los afroamericanos, fue necesario que aparecieran negros, fundamentalmente baptistas, que inmediatamente incorporaron a la religiosidad cristiana protestante una fuerte relación con el cuerpo, con la fisicidad. Así, por ejemplo, en 1800 nació la AME, por sus siglas en inglés, la Iglesia Africana Metodista, que se caracterizaba por sus poderosos cantos, trances que recordaban a las posesiones de espíritus de influencia africana. Toda esa vigorosa expresividad es un legado netamente africano que los negros adaptaron a sus nuevos ritos religiosos, o más bien, como lo asegura Ernest Boememan,
el movimiento misionero metodista comenzó dirigiéndose directamente a los esclavos, pero no acabó convirtiendo a los africanos a los ritos cristianos, sino convirtiendo el metodismo a un rito africano. Se puede asegurar que toda esa religiosidad del cuerpo, de trances, llantos, danzas, lenguas, entre otras cosas, toda esa catarsis colectiva ponía a los negros en contacto con lo trascendente, mientras les permitían liberar unas emociones por lo demás brutalmente constreñidas. Arribas también explica que la cristianización de los negros resultó más fácil en zonas en que se profesaba la confesión católica, caso de las colonias caribeñas y sudamericanas, dado que la multitud de dioses africanos fueron asimilados con relativa facilidad a los santos católicos. En cambio, las colonias de influencia anglosajona, fundamentalmente protestantes, les resultaron culturalmente más opacas debido a la ausencia de símbolos y santos con los que los esclavos pudiesen identificar a sus propios dioses. De cualquier modo, el proceso de conversión al catolicismo fue un poco más complejo por la teología que afirmaba que los negros no tenían alma, mientras que los movimientos revivalistas encontraron gran acogida entre las poblaciones negras porque sus pastores fueron en principio de raza negra, porque se daba mayor libertad al espíritu y porque se les daba reconocimiento, es decir, eran alguien. Las celebraciones cristianas en los templos de afroamericanos pronto se convirtieron en actos de marcado carácter social, dado que durante su celebración los negros disfrutaban de los únicos momentos de relativa intimidad colectiva en su vida cotidiana, en donde los blancos les dejaron cierta independencia en estas ocasiones. Con el tiempo, las iglesias se convirtieron en el motor social de los negros a través de la organización de meriendas, conciertos y barbacoas, pero también como ente decisorio en asuntos de interés colectivo. Durante la esclavitud, las iglesias negras carecían de competencia a la hora de disputarse las horas libres del negro. El esclavo, después de haber trabajado en los campos, no tenía ningún lugar al que ir a fin de cultivar el trato social, como no fuera en la casa de oración. La iglesia era, en principio, el único lugar en que los negros podían descargarse de aquellas emociones cuya manifestación la esclavitud procuraba coartar. Podemos decir en sentido literal que el negro acudía a la iglesia para sentirse libre. Esta identidad evangélica llegó a ser un elemento constitutivo de la identidad estadounidense que en su momento favoreció la revolución independentista, de la cual muchos de los hijos de los predicadores revivalistas se convirtieron en portavoces. También fue recibido el influjo de la Ilustración. Según Bauberot, es así como en las declaraciones americanas de los derechos del hombre, anteriores a la Declaración francesa, vuelve a encontrarse el doble ascendiente del protestantismo y de la Ilustración. Al no haberse establecido dogmas dentro de la Reforma protestante, surgieron, como se ha visto, diversas formas de entenderla y con ellas nuevas ramas reformistas. Se puede concluir que el subjetivismo plasmado en la libre interpretación de las Sagradas Escrituras pregonada en la Reforma es el padre de la diversidad de expresiones cristianas de corte protestante. Además de las ya nombradas, puede citarse entre las mayoritarias a la Iglesia Metodista fundada por John Wesley, quien fue defensor de la confesión de la fe con pleno uso de la razón y de la conversión súbita. Wesley se mostró especialmente abierto a los desheredados y a los arrepentidos. Deberíamos hacer un capítulo sobre Wesley. Entre los grupos minoristas principales se puede nombrar a los menonitas, los amis y a los luteranos, los Quakers, los adventistas y los testigos de Jehová, la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, los pentecostales y los carismáticos.